Hoy es el 23º domingo del tiempo ordinario y los textos que nos ofrece la Sagrada Escritura para la reflexión de este día están tomados. La primera lectura del libro de la Sabiduría en el capítulo 9 de los versículos 13 al 18. El Salmo 89. La segunda lectura está tomada de la carta de Filemón en el capítulo 9b. Y el texto del Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 14 de los versículos 25 al 33. Como todos los domingos, y el Evangelio siempre quiere dejarnos una enseñanza para nuestra vida personal, nuestra vida espiritual, nuestra vida comunitaria y nuestra vida de fe. Y hoy no es la excepción. Hoy el Señor nos ofrece unos ejemplos tan hermosos, tan prácticos, tan concretos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que nosotros pongamos los pies sobre la tierra. Es lo que le dice a la multitud, a la gente que lo sigue. Cristo ve que hay mucha gente entusiasmada, gente decidida a seguirlo, pero Él sabe que eso es muy fugaz. Por eso les advierte de persecuciones, de momentos difíciles. Les quiere dar a entender que no todo va a ser color de rosa, que no todo es milagros, abundancia de comida, excelentes recibimientos, muchas recepciones. No, Cristo les está diciendo que posiblemente también haya días, momentos y ocasiones de mucha frustración, de mucho dolor, de tristeza y hasta de fracaso. ¿Y por qué nos quiere dar a entender por qué Cristo hoy nos quiere dar esta enseñanza? Porque mire, hermanos, quiere que reflexionemos no solamente sobre nuestra parte espiritual, nuestra parte de fe, sino que también reflexionemos en nuestra parte como personas, en nuestra parte personal, en nuestra parte laboral, familiar, profesional, en el desarrollo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, Cristo descubre en toda esta gente, en toda esta multitud, mucho entusiasmo, mucho. Muchos se han acercado a decirle, yo quiero dejarlo todo, yo estoy dispuesto a irme, no, a mí dígame qué tengo que hacer y lo hago. Y Jesús dice, tranquilos, espérense. El entusiasmo no es suficiente. Por eso hay que caminar despacio. Y quiero también, así como Cristo lo hace, quiero seguir apoyándome en ejemplos muy prácticos. Y yo creo que uno que viene a la medida, como todos los que vamos a reseñar, vienen a la medida para que nos ubiquemos. Mira, hermanos, siempre uno como sacerdote se pregunta por qué tantas parejas fracasan en su relación de pareja, en su relación. ¿Por qué tantas parejas terminan tan mal su relación cuando hubo tanto entusiasmo, tanto amor, tantos mensajes, tantos detalles, tantas horas, tantos días, tanta dedicación? ¿Y por qué terminaron mal? ¿Por qué un médico? Yo hoy le haría la pregunta a un médico. El médico, el esposo, el maestro, el mismo sacerdote, hoy realiza su actividad como la realizó los primeros días o los primeros años de desempeño laboral, del desempeño de su profesión. Preguntémonos eso, hagámonos esa primera pregunta. Después de 15, 20, 30, 50 años de maestro, de médico, de mecánico, de albañil, de carpintero, de electricista, de chofer, de sacerdote, de casado, de casada. Hoy, después del tiempo que ha pasado, sigo haciendo o he seguido haciendo las cosas como las hice en los primeros años. ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque es que, mire, nos dejamos envolver terriblemente por el entusiasmo. Vuelvo a iniciar con lo de la pareja. Una pareja se ilusiona, se emociona, se entusiasma tanto y por eso algunos a los 3, 4, 5 meses de novio ya
plantean la posibilidad de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que han visto es bonito. Ella se ríe muy hermoso, ella es muy tierna, también es muy tierno. Su manera de vestir tan elegante, ¿no? Es una persona detallista. Hasta ese momento, ninguno de los dos encuentra defecto en ninguno. Los dos se ven perfectos. Yo tuve la experiencia de casar parejas que se atrevían a decir, es que él es perfecto, ella es perfecta, y resulta que no. Fue pasando el tiempo, se fue perdiendo el interés, se fue perdiendo el entusiasmo. ¿Por qué? Porque vinieron problemas económicos, afectivos, familiares, y empezó a disminuir el entusiasmo en ellos. Empezó el amor, el interés, la preocupación que tenía el uno por el otro, empezó a ocupar un segundo plano. ¿Y qué fue lo que empezó a reinar en ellos? El cansancio, la desconfianza, la duda, el temor, el desánimo. En el médico, con todo respeto a todos los doctores. En una ocasión yo le preguntaba a un doctor, doctor, ¿qué sienten ustedes cuando están recién egresados y se les muere un paciente? Me dijo, duele mucho, pero desafortunadamente uno tiene que acostumbrarse a ver morir a la gente. Empieza a disminuir el entusiasmo, el interés, la intencionalidad. Empieza a disminuir las ganas, el deseo de hacer las cosas. Yo recuerdo en el caso muy personal, cuando uno se ordena. Cuando uno se ordena como sacerdote, el entusiasmo es muy grande. El cuidado por las cosas sagradas, por los vasos sagrados, por la presentación de los ornamentos, por la presentación personal de uno. Uno se entusiasma y es muy hermoso salir uno al templo y encontrar el templo lleno de gente, repleto de gente, porque tienen ganas de escuchar. Pero va pasando el tiempo y uno empieza a notar que ya no tiene el mismo efecto sobre las personas y empieza a disminuir la asistencia. Empiezan a quedar huecos en las bancas, espacios en el templo, y el cansancio, la fatiga y el desánimo empiezan a hacer mella en uno, que si no está bien firme y si uno no tiene bien puesta su fe, uno termina haciendo otras cosas. Y desafortunadamente esa es la experiencia actual de muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes hoy tienen empresas, tienen negocios, porque ven que la religión ya no les dio. Empezaron a cansarse. Me decía en una ocasión una señora, es que el padre aquí ya lleva más de 6 años y ya empezó a repetir las homilías. Es el cansancio, es el desánimo. El entusiasmo en ese sacerdote se empezó a perder. El mecánico al principio entusiasmado y dejaba los carros, no, pero a toda. Uno ya no volvía a visitarlo porque quedaba perfecto, porque a la primera, al oír el carro decía, es esto lo que le falta, lo que está malo, y lo realizaba y efectivamente uno compraba la refacción y quedaba estupendamente funcionando el automóvil, el carro, el coche, como decimos. Y a ese mecánico hoy le pregunto, hoy hace usted la misma labor, la misma tarea, el mismo servicio que hace 20 años. Y muchos de nosotros los que tenemos carro nos damos cuenta que no. Y así en general en todo. Por eso hoy el Señor nos dice mucho cuidado con el entusiasmo, es bueno, no hay que dejarlo desanimar, no hay que perderlo. Y para que no se pierda el entusiasmo, las ganas, el deseo de luchar, de avanzar por encima de dificultades, de adversidades, es muy importante una cosa en nosotros los seres humanos, en todos los aspectos de nuestra vida. La segunda parte del Evangelio, él coloca un ejemplo. ¿Acaso cuando usted empieza a construir o quiere construir una torre o una casa,
primero no se sienta y echa lápiz para saber cuánto material, cuánto se va a ir en material, cuánto es el costo de los materiales, cuánto es el costo de la mano de obra y cuánto es el presupuesto que tiene. ¿Y eso es qué? Eso es calcular, eso es utilizar la cabeza, eso es pensar. Y el Señor hoy nos llama a eso. Hay que pensar, hay que utilizar la cabeza. Así, para iniciar y emprender una relación, no hay que solamente dejar que el corazón hable, hay que pensar con la cabeza. Yo siempre les decía a los novios o a las parejas, ¿no? Sobre todo al hombre siempre le decía, usted ya se puso a pensar cómo será su futura esposa dentro de 20, 30 años. ¿No cree usted que eso lo lleve a correr el riesgo de desanimarse por ella, de perder interés por ella? Y yo creo que eso está afectando a muchas parejas. Ya estás gorda, te has engordado, has cambiado muchísimo. Lo mismo ustedes, las mujeres, con nosotros los hombres. Ya muchos no tienen pelo, otros están muy barrigones o panzones, como decimos. Ya hoy no tenemos el mismo garbo, el mismo entusiasmo de antes. Y eso puede llevar a perder el entusiasmo. Entonces, hermanos, en la vida espiritual, en la vida del seguimiento de Cristo, pasa lo mismo. Uno se enamora, se entusiasma de Cristo y Dios es todo para mí, y Cristo es todo para mí, y Cristo lo puede todo en mí, y Cristo me mueve todo a mí, y Cristo es Cristo para mí. Pero cuando hay problemas, cuando hay dificultades, cuando las cosas no nos salen como nosotros pensamos, como deseamos, como se lo pedimos a Dios, el desánimo empieza a estar por encima del entusiasmo. Mucha gente empieza a irse de la iglesia, a no ir a misa, porque las cosas no están funcionando como son. Porque vemos que la oración como que no tiene efecto, como que no nos escucha Dios. Y el desánimo, el entusiasmo se empieza a perder. Y el desánimo, el cansancio empiezan a empoderarse de uno. Y por eso Cristo hace hoy esta invitación tan grande. Hace una invitación muy hermosa, muy práctica para todos nosotros, para todos y en todos los aspectos de la vida, de la vida social, de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral. A todos nos invita a eso. Hay dos presupuestos grandes que tenemos que utilizar y llevar aferrados en nuestra mano derecha. El entusiasmo es la motivación que nos mueve, que nos invita a hacer las cosas. Pero desafortunadamente ese entusiasmo, al lado, cercano a ese entusiasmo, hay una cosa muy peligrosa, el desánimo. El desánimo fruto de los problemas, de las dificultades. Y por eso Cristo nos dice, el entusiasmo es fundamental, pero unido al entusiasmo hay que llevar la cabeza bien fría. Hay que llevar la cabeza bien puesta, porque vendrán dificultades en la vida de pareja. Vamos a encontrar después defectos el uno en el otro. En la vida, en el trabajo, vamos a empezar a perder las ganas, el deseo, los problemas con los compañeros de trabajo, las diferencias con el patrón, el que las cosas no me empiezan a rendir ni a salir como yo quería o como se pensaba. O posiblemente porque no, después de 15, 20 años no he podido lograr el puesto, el lugar que quiero en la empresa y eso empieza a afectar mi entusiasmo y me empiezo a desanimar y el cansancio, la fatiga empiezan a predominar en mi vida. Y por eso Cristo nos dice, antes de embarcarnos en una relación, en un negocio, hay veces nos pintan negocios muy bonitos que nos entusiasman terriblemente y después terminamos lamentando. Por eso nos dice hoy, dos cosas fundamentales en la vida para tomar decisiones son, y para emprender cualquier tarea, cualquier labor, cualquier actividad en la vida, es muy importante el entusiasmo, pero sobre todo no perder la cabeza. Recordemos que
en varias ocasiones los apóstoles, y hay un texto muy hermoso del Evangelio, ¿no? Cuando el Señor les dice por primera vez, les anuncia su pasión, la forma como va a terminar su vida, dice que eran 72 y cuando volteó a mirar, cuando terminó de hacer este anuncio, volteó a mirar y no quedaron sino 12. Pidámosle al Señor, pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda esa gracia, esa sabiduría divina para poder hacer cálculos no solamente con el corazón, sino con la cabeza. Pensar muy bien las cosas, ver a futuro, ver con precisión, hacer cálculos precisos para, como dice el texto del Evangelio de hoy, después no se rían y nos hagan burla. Que el Señor nos bendiga y nos conceda esa gracia que necesitamos, la fortaleza para seguir avanzando en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y para eso, lo fundamental, lo importante es, si no hay una cabeza fría y en ese corazón la presencia divina de Cristo, es imposible. Por eso nos dice, hay que renunciar a muchas cosas, hay que poner muchas cosas en segundo, tercero, cuarto lugar. Hay que mirar con claridad. Que tengan excelente domingo.